vesícula vitelina sea la cabeza del embrión y midamos también la vesícula vitelina y la edad gestacional sea falsa. Entonces hay que tomar cuidado. No hay que medir vesícula vitelina, solo hay que medir al embrión, el CCN o CRL. Cuando estamos cerca de las 11 semanas, porque el primer trimestre lo consideramos hasta las 12 semanas, ¿no? Y el CCN o CRL lo medimos hasta las 12 semanas. Cerca de las 11 semanas y media, 11 semanas, el feto ya tiene aspecto totalmente de ser humano. Acá el feto ya se mueve. Entonces hay que tener cuidado para medir el CRL o CCN, que el feto esté en una posición neutra, que no esté muy doblado ni muy extendido. Como parámetro de referencia para pensar que está en una posición neutra, buscamos que haya una presencia de una poca cantidad de líquido entre el mentón del feto y el tórax, para que no esté ni muy doblado ni muy extendido. Y medimos el CCN, el diámetro cabeza-nalga, ¿no? Que igual es el mejor parámetro para definir la edad gestacional de un embarazo. En el primer trimestre, la frecuencia cardíaca no la podemos estudiar con el Doppler espectral, ya que aumenta demasiado la temperatura en los tejidos y el primer trimestre es una etapa de formación del embrión. Entonces queremos evitar producir alguna alteración, algún daño a nivel del embrión. Por eso la frecuencia cardíaca en el primer trimestre se la estudia solo con modo M. Ese modo M que no tiene ningún sonido, es un montón de líneas en la imagen donde vamos a ver un borrón, otro borrón, otro borrón, otro borrón, otro borrón, otro borrón. Cada borrón es una frecuencia cardíaca. Y medimos de un borrón al otro borrón y el ecógrafo nos determina la frecuencia cardíaca. La mamá no se va muy feliz porque no escuchó el corazón del bebé, pero eso es lo mejor para el embrión, ¿no? Se lo puede mostrar en tiempo real el corazón a la mamá que se está moviendo, eso ya por lo menos la deja más tranquila y se va más contenta. ¿Cuáles son los marcadores de aneuploidías ecográficos, ¿no? Marcadores de malformaciones? Entre el principal tenemos la translucencia nucal, la TN. El estudio de la translucencia nucal se debe realizar entre las 11 a 14 semanas, o para ser más específicos, cuando el CCN o el CRL mida entre 45 a 84 milímetros. Esa es la etapa para estudiar la translucencia nucal. No antes, no después. Cuando el CRL mide entre 45 a 84 milímetros, que equivale a 11 a 14 semanas. ¿Por qué la translucencia nucal se estudia solo en ese periodo y no antes, sino después? Porque se ha demostrado que la translucencia nucal se altera de forma transitoria. Entonces, si yo le hago mido la translucencia nucal en un embarazo de 16 semanas, que todavía es visible, por más que dé normal, no voy a saber si ya estaba alterada o no en la etapa que se suele alterar. La translucencia nucal, su valor normal es hasta 3 milímetros, según RUMAX y lo más utilizado, ¿no? Algunos estudios hablan hasta 2,5 milímetros, pero nos quedamos con hasta 3 milímetros, ¿no? Es uno de los principales marcadores de aneuploidías, el estudio de la translucencia nucal. Otro marcador de aneuploidías, doctor, es el hueso nasal, ¿no? Tenemos que ver si está presente el hueso nasal en ese paciente. Para eso tenemos que hacer una foto bien de perfil del feto. En esa foto de perfil colocar la nariz del feto a 90 grados con el transductor para tener una mejor calidad de imagen y buscar esas dos líneas hiperecogénicas con un punto hiperecogénico. Ese punto hiperecogénico es la punta de la nariz. La primera línea hiperecogénica es la piel y la segunda línea hiperecogénica recién es el verdadero hueso nasal que se continúa con el hueso frontal. Entonces, a veces hay que tener cuidado. Uno ve a nivel de la nariz una línea hiperecogénica y piensa que es la nasal, pero era la piel. La segunda línea hiperecogénica es el hueso nasal y se ve aparte que se continúa con el hueso frontal. Entonces, en algunas malformaciones el hueso nasal puede estar ausente. Una de las principales está el síndrome de Down. Al igual que la translucencia nucal alterada, una de las anomalías más congénitas, más comunes, es el síndrome de Down. Acá tenemos otro feto donde tiene el hueso nasal presente, porque veo esas dos líneas hiperecogénicas y la segunda línea hiperecogénica pertenece al hueso nasal. Un segundo, por favor, doctores, me está llamando el funcionario de Funsipro, enseguida retorno.
Perfecto. Entonces, doctores, como les decía, acá tenemos otra imagen de otro feto, donde sí tiene el hueso nasal presente. Están las dos líneas en forma de igual. La primera es la piel, la segunda es el verdadero hueso nasal, ¿no? En el feto. Entonces, también es un marcador importante de aneuploidías, ya que la ausencia del hueso nasal es frecuente en el síndrome de Down. Entonces, como siguiente marcador de aneuploidía, doctores, tenemos el ducto venoso, el estudio del ducto venoso. ¿Qué es el ducto venoso? Es un conducto que lleva la sangre del cordón umbilical directamente al corazón, es un atajo, ¿no? Que lleva la sangre que llega del cordón umbilical directamente al corazón. Entonces, si estoy estudiando el ducto venoso, entonces estoy evaluando la frecuencia, la función cardíaca del feto. ¿Y qué tiene que ver el ducto venoso con marcadores de aneuploidías? Es porque está comprobado que más del 95% de los fetos mal formados vienen también con patología cardíaca o malformación cardíaca. Entonces, como es tan frecuente la alteración cardíaca en los mal formados, llega a ser uno de los parámetros o de aneuploidías, ¿no? Lógicamente el ducto venoso ya lo estudia el Doppler obstétrico, ¿no? Pero tenemos que saber que es un marcador de aneuploidías. Entonces, entre los principales marcadores de aneuploidías, doctores, tenemos la translucencia nucal, el hueso nasal, el ducto venoso, ¿no? Otros que se consideran también es cuando hay una arteria umbilical única, ¿no? Cuando el cordón solo tiene 2 vasos, no tiene 3 vasos, ¿no? Para tomar en cuenta. Con respecto, doctores, Doctor, disculpe, una consulta. ¿Del ducto venoso solo entonces habría que confirmar si está presente nada más? no, el ducto venoso siempre está presente. Hay que Por, estudiarlo. por eso, doctor, o sea, habría que ver con Doppler si hay, ¿qué se llama? Si hay vascularidad, o sea, si hay paso de sangre, si no hubiera es patológico entonces, o si está obstruido. No, entonces, es buena la pregunta. El ducto venoso no, nunca está obstruido, siempre va a tener flujo al estudio Doppler. Lo que se estudia al ducto venoso es la morfología de la onda espectral, ¿no? La onda espectral del ducto venoso tiene una forma que parece una letra M, que está por encima de esta línea que se llama línea de base Doppler espectral, ¿no? Y todas las ondas son positivas. Cuando una onda del ducto venoso que está en una forma de letra M, la onda A que se llama es negativa, está por debajo de la línea, eso habla de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, por la morfología de la onda espectral del ducto venoso, ¿no? Que eso es un poco ya es Doppler obstétrico, se evalúa si está normal o está patológico el ducto venoso y si hay insuficiencia cardíaca en el feto. Entonces, en realidad, más que un estudio de Doppler colorido, es un estudio de Doppler espectral del ducto venoso. El Doppler colorido nos ayuda a encontrar al ducto venoso para irlo a estudiar con el Doppler espectral, ¿no? Entonces, es un estudio que igual es un parámetro importante cuando pensamos que un feto está mal formado. Por ejemplo, si un feto tiene hueso nasal ausente, la translucencia nucal dio alterada y el ducto venoso está alterado, muy alta altísima la probabilidad que estamos ante un mal formado, un feto mal formado o con alguna trisomía, ¿no? Entre las más frecuentes, el síndrome de Down. Gracias, doctor. Pues, perfecto, estuvo bien buena la pregunta. Entonces, doctores, vamos a hablar de ecografía obstétrica del segundo y tercer trimestre. En la ecografía obstétrica del segundo y tercer trimestre lo dividimos así, primer trimestre porque se hacen cosas muy diferentes a las que se hacen en el segundo y tercer trimestre. Entonces, ya que en el segundo y tercer trimestre es muy similar la forma de estudiar al feto, pero en el primer trimestre estudiamos al embrión. En cambio, en el segundo y tercer trimestre estudiamos al feto,
Por eso estudiamos las partes fetales, cabeza, tórax, abdomen, extremidades, ¿no? Entonces, como vamos a estudiar las partes fetales, comenzamos por la cabeza. En la cabeza tenemos Disculpe, doctor. Disculpe, doctor, antes que avance, le quería hacer una pregunta. Sí, La sí, frecuencia cardíaca en el primer trimestre y en el segundo y tercer trimestre varía. varía. Varía la frecuencia cardíaca, ¿no? Varía, generalmente la frecuencia cardíaca es más rápida, ¿no? Y cada vez que es más rápida va disminuyendo un poco su frecuencia. Una buena hemotécnica, doctores, no hay tanto un límite descrito, ¿no? En los libros como una frecuencia, para hablar de taquicardia fetal, ¿no? Pero sí hay un límite inferior que la frecuencia cardíaca no debe bajar, que es muy mal pronóstico. La frecuencia cardíaca no debe ser menor a 90 latidos por minuto. Los fetos que tengan una frecuencia cardíaca menor a los 90 latidos por minuto, incluso muchos libros hablan, la mortalidad de ese feto es altísima. Algunos trabajos hablan del 100% que va a ir a óbito, ¿no? Entonces, pero por eso se suele manejar los rangos que la frecuencia cardíaca no debe ser menor a 90 jamás, ¿no? Ni mayor a 180, ¿no? Mayor a 180 igual se suele pensar que sería una taquicardia, ¿no? Entonces no debe ser menor a 90 ni mayor a 180. Suele estar en rango entre 120, 130, ¿no? Eh, Realmente así en el segundo y tercer trimestre. En el primer trimestre suele estar arriba de 100, ¿no? Entre 100, 120. El segundo y tercer trimestre va en una media de 130, 140, pero menor a 90 es muy mal pronóstico, ¿no? Entonces eso en relación a la frecuencia cardíaca, ¿no? Primer trimestre estudiada por modo M, segundo y tercer trimestre estudiada por Doppler espectral. ¿Esa es la pregunta, doctora? Sí, doctor, gracias. Perfecto. Bueno, doctores, como decíamos, en el segundo y tercer trimestre estudiamos las partes del feto. En el cráneo vamos a realizar 3 niveles de corte. El nivel más subcorte transverso, no del cráneo. El corte más superior del cráneo, a nivel más superior del cráneo, es el corte transventricular. ¿Por qué? Porque en ese corte vamos a ver los ventrículos laterales con sus plexos coroides en su interior. El segundo corte es más inferior al primer corte, que es el corte transtalámico, porque cortamos a nivel de los tálamos. En ese corte vamos a ver la presencia de ambos tálamos presentes, ¿no? Y el tercer corte es más inferior aún que el segundo y un poco más oblicuo, transductor oblicuo, donde vamos a cortar también a nivel del cerebelo, lo que llamamos el corte transcerebelar, ¿no? Donde va a ser evidente y visible el cerebelo en el feto, ¿no? Ahí tenemos los 3 planos de cortes en la cabeza: transventricular, transtalámico y transcerebelar. En el segundo y tercer trimestre estudiamos la biometría fetal. En la biometría fetal vamos a medir las partes del feto: cabeza, abdomen y fémur, ¿no? En la cabeza vamos a realizar 2 medidas: el diámetro biparietal y la circunferencia craneana. Estas 2 medidas las realizamos en el corte transtalámico. Recuerdan, está el transventricular, transtalámico, transcerebelar, en el corte del centro, el transtalámico. En ese corte vamos a visualizar la línea interhemisférica como una línea hiperecogénica, a su lado los tálamos como estructuras anecoicas o hipoecoicas. Más adelante vamos a ver 3 puntos hiperecogénicos que están separados por una cavidad anecoica. Ese es el cavum del septum. Y hacia posterior vamos a ver la presencia de los pedúnculos cerebrales como estructuras hiperecogénicas. Entonces acá tenemos la línea interhemisférica, los tálamos, el cavum del septum pellucidum, y acá atrás ¿Ahora sí me escuchan, doctores? Perfecto. Decíamos que en este corte, en el transtalámico, no se debe ver el cerebelo. Si se vería el cerebelo, el corte estaría equivocado.
Entonces, en este corte vamos a medir el diámetro biparietal de borde externo a borde interno, cortando por la mitad los tálamos, haciendo una cruz perfecta con la línea interhemisférica. Y luego vamos a medir la circunferencia craneana, todo lo externo, borde externo, toda la calota de borde externo, borde externo. Entonces tenemos esas dos medidas. Luego bajamos al abdomen. En el abdomen vamos a buscar ver los 3 puntos de osificación de la columna, ver la bola gástrica o estómago, y en la pared anterior del abdomen ver el seno venoso, no entrando por la pared anterior del abdomen. En este corte de la circunferencia abdominal no se deben ver los riñones a los lados de la columna. Si visualizaríamos los riñones, el corte estaría muy inferior, tendríamos que subir un poco más al verdadero abdomen. Y vamos a medir el abdomen de externo a externo. En esta medida incluso entra hasta la piel, porque es la principal medida que el ecógrafo va a utilizar para calcular el peso del feto. Y por último vamos a medir la longitud del fémur. Siempre medimos el fémur anterior, el fémur que está arriba, y lo colocamos lo más horizontal posible para tener la mejor calidad de imagen. Y vamos a medir solo la diáfisis del fémur y no las epífisis. Entonces, con esas 4 medidas que dijimos, el diámetro biparietal, la circunferencia craneana, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur, que llamamos la biometría fetal del segundo y tercer trimestre, el ecógrafo nos va a dar 2 informaciones con estas 4 medidas. Nos va a dar la edad gestacional del feto y el peso fetal. Entonces, ¿para qué sirve la biometría fetal? Para saber la edad gestacional y el peso fetal. El mejor parámetro para poder definir una edad gestacional en el tercer trimestre es la longitud del fémur. Es el mejor parámetro en el tercer trimestre. Por ejemplo, si una paciente viene del campo, que nunca se hizo una ecografía y ya solo viene a su primera ecografía en el tercer trimestre, bueno, el mejor parámetro para por lo menos tener una idea de la edad gestacional es la longitud del fémur. Luego de realizar la biometría fetal, vamos a empezar a evaluar al feto. En el cráneo, no, voy a irme más atrás a una imagen del cráneo. Por ejemplo, en el cráneo, primero tenemos que evaluar que toda la calota esté íntegra, esté cerrada, que se encuentren los tálamos visibles, que se encuentre formada la línea interhemisférica bien formada, que esté el cábul del septum pellucidum presente. Luego también vamos a evaluar el cerebelo, como vemos en otros cortes, que esté completo el cerebelo. Y de ahí después nos vamos al tórax, ¿no? Después de la cabeza. En el tórax, como vemos en esta imagen, vamos a hacer el corte de las 4 cámaras del corazón. Vamos a ver si no hay una imagen anecoica fuera del corazón para pensar en derrame pericárdico, o si no hay una imagen anecoica entre el pulmón y la pared torácica para pensar en derrame pleural, ¿no? Ver que los pulmones sean, su parénquima pulmonar sea bien homogéneo y perecogénico, ya que podemos incluso ver quistes intraútero a nivel de los pulmones. Luego hacemos un corte longitudinal de todo el tórax y el abdomen para poder ver el diafragma, una línea hipoecogénica que no esté interrumpida esa línea que separa el tórax del abdomen para poder descartar lo que es una hernia diafragmática. Luego en el tórax evaluamos la frecuencia cardíaca. Dijimos que lo mejor método segundo y tercer trimestre es el Doppler espectral, ¿no? Nuestra frecuencia cardíaca puede oscilar entre los 120 y 140 latidos por minuto. No debe ser menor a 90, no debe ser mayor a 180. Luego vamos al abdomen. En el abdomen vamos a ver que esté presente la bola gástrica, el estómago, que esté presente los riñones a cada lado de la columna para ver que el feto que tenga ambos riñones, ¿no? Podemos ver las glándulas suprarrenales igual como acá a los lados de la columna. Luego vamos a ver, vamos a estudiar. Hay un micrófono activado, doctora Jenny Soto, si lo puede inactivar. Doctora Jenny Soto, si lo puede inactivar, está... no me dicen que hay un error, no consiguen inactivar los de sistemas. Tal vez hay un problema con la señal del internet de allá. Bueno, doctores, ¿logran escucharme, doctores? ¿Me confirman si logran escucharme? Porque las imágenes... Se escucha más este lado de la doctora.
Sí, doctora Jenny Soto, si nos escucha, por favor, si lo pueden activar su audio. No logramos hacerlo desde acá, hay un problema con su usuario. Okay. Para descartar la presencia de gastrosquisis. Luego de este corte de abdominal, doctores, donde vemos la bola gástrica, seno venoso, hacemos un corte idéntico, pero un poco más inferior para caer en este corte de acá, que es muy importante, que es el corte de la entrada del cordón umbilical a través de la pared anterior del abdomen del paciente. Con este corte de acá, doctores, vamos a poder evitar, ¿no? O por lo menos saber que ese paciente no tiene onfalocele y tampoco gastrosquisis. Doctor, no se escucha nada. El audio de la doctora está más fuerte. Doctora Jenny Soto, su audio, disculpe. ¿No la puede sacar del grupo, doctor? Sí, voy a. El problema es que si la retiro, creo que Zoom la bloquea, no va a poder volver a ingresar. Está viendo eso, ¿no? Perfecto. Creo que ahora sí. Sí, ya, lo apago. Perfecto. Entonces, ¿me escuchan, no, doctores? ¿Me escuchan a mi persona? Sí, doctor. Ya. Como decíamos, este corte un poco más inferior del anterior, del abdomen, es muy importante, que es el corte donde entra el cordón umbilical al abdomen. Con este corte vamos a poder descartar la presencia de gastrosquisis o onfalocele, ya que si vemos la pared anterior del abdomen íntegra, descartamos gastrosquisis. Si veo el cordón entrando normalmente al abdomen, descarto onfalocele, ya que el onfalocele es la salida del contenido abdominal hacia adentro del cordón. Acá tenemos la imagen de una gastrosquisis. Acá puedo ver descontinuidad de la pared anterior del abdomen. Veo el cordón umbilical entrando normal, no hay problema con el cordón, pero paralelo al cordón veo las vísceras abdominales salir hacia afuera y tener contacto con el líquido amniótico. Esa es la gastrosquisis. En cambio, en el onfalocele, como las vísceras abdominales salen hacia adentro del cordón, están dentro del cordón, por eso están encapsuladas, no están dispersas. Y en este paciente no voy a visualizar el cordón, ya que está con contenido. En ese caso voy a pensar en un onfalocele. Luego de eso vamos a estudiar la columna vertebral del feto, tanto en corte longitudinal, la columna vertebral, y también en su corte transversal. En el corte longitudinal tengo que ver que esa columna es simétrica, que la piel también es simétrica en relación a la columna, ya que si veo que en una parte se levanta la piel, eso es una señal indirecta de patología abierta del tubo neural, una espina bífida, ¿no? Y en el corte longitudinal, la columna también tiene que terminar en punta de lápiz, ya que esta porción lumbosacra es la más frecuente donde se presentan las espinas bífidas. Doctores, voy a conectar mi cargador antes que se apague la computadora. Un segundito, por favor, voy a conectar, ya me estaban mandando un mensaje.
Ahora sí, doctores, retornamos. Entonces, como decíamos, estudiamos la columna vertebral en su corte longitudinal. Vemos que la piel sea asimétrica porque si hay una asimetría en la piel, señal indirecta de abertura del tubo neural. Y también tenemos que ver que la columna termina en punta del lápiz, ya que este nivel lumbosacro es el principal lugar de espinas bífidas. En el corte transversal de la columna vamos a ver los 3 puntos de osificación, 2 anteriores y uno posterior, ¿no? Y en el centro de esos 3 puntos de osificación de la columna tenemos el canal medular. Entonces hacemos un barrido también en el corte transversal para ver que esos puntos de osificación anteriores no se separen en ningún momento, ya que si se separan, también Doctor, se volvió a cortar. Ahora, doctores, ¿me escuchan? ¿Ahora me logran escucharme? Sí, doctor. Perfecto. Estábamos diciendo que posteriormente a eso, a evaluar la columna, vamos a evaluar los miembros superiores e inferiores que estén presentes y que Doctor, sean buenas noches. simétricos. Sí. Doctor, la anterior diapositiva se cortó justo en la mitad. ¿Podría volver a repetir, por favor? De columna vertebral, ¿no? Sí. Sí, doctor. Gracias. Perfecto. Que evaluamos principalmente en sus 2 cortes, en realidad se evalúa en 3 cortes, pero estos 2 cortes son los más importantes, corte longitudinal, ¿no? De la columna vertebral, que debe tener simetría con la piel, ya que una simetría focal en la piel, que se levanta una parte de la piel, es una señal indirecta que ahí hay un defecto abierto del tubo neural, y debe terminar en punta fina la columna, ¿no? Ya que esta porción dijimos que es la porción más común de espinas bífidas, donde no vamos a visualizar que termine en punta. Y también estudiamos el corte transversal, donde están los 3 puntos de osificación de la columna, 2 anteriores y 1 posterior, y al centro el canal medular. Hacemos todo un barrido en corte transverso de toda la columna, viendo que estos 2 puntos de osificación anteriores nunca se separen, ya que si se separan en algún lugar, estaríamos frente a una espina bífida. Posterior a eso dijimos que vamos a evaluar los miembros, tanto superiores como inferiores, que estén presentes y simétricos, ya que hay fetos, hay muchas alteraciones o malformaciones musculoesqueléticas, ¿no? Que vamos a poder ver fémur corto, ausencia de un miembro o de ambos miembros, que deben ser reportadas en el informe ecográfico. Obviamente es muy diferente, no es como una ecografía morfológica que lo va a hacer a detalle, pero sí, por lo menos grandes alteraciones ser reportadas en el informe para que posteriormente sea derivada una ecografía morfológica. Acá, luego de eso, autores, vamos a estudiar la placenta. Primero, definir en qué posición está la placenta, si está anterior, si está posterior, si está fúndica, si está previa, ¿no? Y después de eso, ver si la inserción de la placenta es tópica, ¿no? Si no hay ningún área de desprendimiento, ¿no? Si está adecuada, si no hay ningún mioma en esa pared del útero donde está adherida la placenta, ¿no? Que hace efecto de masa sobre la placenta, para considerar que esté todo una inserción tópica de la placenta, ¿no? Luego vamos a medir la placenta. Recuerdan que en ginecología, ¿no? Les dije que en algunas mujeres están las venas subserosas en la periferia del útero. Dijimos que en el embarazo esas venas subserosas se hacen mayormente dilatadas y eso es una imagen horrible de ver. Miren, acá tenemos la placenta hiperecogénica y lo que pertenece al miometrio se ve un montón de una área bien heterogénea, que es una imagen que uno podría pensar un hematoma retroplacentario, que es un hematoma igual, es una imagen bien heterogénea. Pero a diferencia de un hematoma retroplacentario, si colocamos el Doppler, vamos a ver flujo al estudio Doppler, ya que son las venas subserosas, cosa que un hematoma no presentaría flujo al estudio Doppler. Posterior a eso, vamos a medir la espesura de la placenta, ¿no? Y como último, vamos a clasificar el grado de madurez placentario, que sabemos que son 4 grados, contando el 0, grado 0, grado 1, grado 2 y grado 3. Son 4 grados contando el 0. Sabemos que la madurez placentaria no tiene nada que ver con madurez pulmonar como antiguamente se pensaba, pero sigue siendo una información importante. Por ejemplo, no debería haber una placenta con grado 3 antes de las 24 semanas. Porque si una placenta con grado 3 antes de las 24 semanas, eso significa envejecimiento prematuro de la placenta,
lo más seguro es que haya insuficiencia placentaria, y esa insuficiencia placentaria va a llevar que el feto tenga restricción de crecimiento intrauterino. Entonces también es importante definir el grado de madurez placentaria. Damos grado 0 cuando la placenta solo es homogénea hiperecogénica, grado 0, bien homogénea. Cuando hay puntos hiperecogénicos en esa placenta, es grado 1. Cuando esos puntos quieren formar líneas, pero todavía las líneas son incompletas, ese es grado 2. Y cuando esas líneas son totalmente completas, lo que delimita los cotiledones, ese es grado 3. Lo más común es que el embarazo termine en grado 1 o grado 2, eso es lo más frecuente. Rara es la mujer que llega a grado 3. Luego de eso debemos estudiar el cordón umbilical. Sabemos que tenemos que ver cuántos vasos componen el cordón umbilical, ya que el cordón umbilical está compuesto por 3 vasos, 2 arterias y una vena. Por eso buscamos hacer el corte transversal del cordón umbilical. Y ese corte transversal buscamos ver la imagen de Mickey Mouse, ¿no? La cabeza y las 2 orejas de Mickey. Las 2 orejas serían las 2 arterias umbilicales y la cabeza sería la vena umbilical. Pues el cordón normal debe estar formado por 3 vasos, 2 arterias y una vena. Ya que tenemos los casos donde el cordón está formado por solo 2 vasos, en ese caso es porque hay una agenesía de una arteria umbilical, a lo que se llama arteria umbilical única, ya que ese cordón solo tiene una arteria y una vena. También hay mayor riesgo de malformación en los fetos que tienen arteria umbilical única y también mayor riesgo de una insuficiencia placentaria, lo que puede llevar a restricción de crecimiento intrauterino en el feto. Por eso también es importante estudiar cuántos vasos componen ese cordón umbilical. Posteriormente a eso, en la ecografía obstétrica estándar, ¿no? Estudiamos el líquido amniótico de 2 formas, o midiendo el mayor bolsón o mayor bolsa, ¿no? Donde vemos los 4 cuadrantes de la embarazada y escogemos en cuál de esos hay mayor cantidad de líquido, y medimos el anteroposterior de mayor bolsón, solo el líquido, que no haya placenta, no haya ninguna parte del feto pasando. Los valores normales del mayor bolsón son de 2 a 8 centímetros. Menor a 2 oligohidramios, entre 2 a 8 normohidramios, mayor a 8 polihidramios. Ahora, también tenemos la otra forma, que es sacar el índice del líquido amniótico, el ILA, índice del líquido amniótico. Para eso tenemos que tener... ¿Está correcto el audio, doctores? Sí. Entonces estamos diciendo que la otra opción, aparte del mayor bolsón, que lo normal es de 2 a 8 centímetros, es calcular el índice del líquido amniótico, el ILA. Para eso vamos a buscar los 4 cuadrantes del abdomen de la embarazada, donde tiene más líquido, solo líquido, sin ninguna parte del feto o placenta, y medimos, y medimos los 4 cuadrantes, el anteroposterior, ¿no? En la embarazada, para sacar el ILA, el índice de líquido amniótico. El ILA es normal de 8 a 25, ¿no? Es su valor habitual en centímetros del ILA. Mayor bolsón de 2 a 8 centímetros. El ILA de 8 a 25 centímetros. Entonces, de esa forma vamos a poder estudiar el líquido amniótico. Y por último, Doctor, una consulta, disculpe. Generalmente preguntan, o ambos, doctor, tanto el bolsón como el ILA, doctor, solo por saber, porque al menos en nuestra clase teórica y práctica, generalmente nos dicen que el bolsón no era tan utilizado, salvo en embarazos gemelares. No sé si es así, doctor, tal vez en el examen también. Perfecto, buena pregunta. En realidad, lo que se suele hacer habitual es el mayor bolsón. El mayor bolsón es, muchos trabajos, ¿no?, han comprobado que el mayor bolsón es un muy buen método, al mismo nivel que el ILA, para poder cuantificar la cantidad de líquido de un embarazo, ¿no? Entonces, por protocolo incluso se suele hacer el mayor bolsón, no hay necesidad de que sea solo un gemelar, ¿no? Se suele hacer el mayor bolsón, y si el mayor bolsón daría alterado, bueno, se suele correlacionar con el ILA también, ¿no? No habría ningún problema hacer ambos en el informe, hacer mayor bolsón más ILA, o hacer solo uno de los dos, estaría adecuado, ¿no? Pero lo más actual, o sea, lo más utilizado es el mayor bolsón, y si da alterado, obviamente también corroborar con el ILA.
Entonces, es un muy, muy buen método. El mayor bolsón está comprobado, incluso con muchos trabajos actualmente publicados, que es al mismo nivel que el lila, ¿no? Y incluso algunos hablan que es superior al lila en calidad de evaluar la cantidad de líquido de un embarazo, ¿no? Doctor, Gracias, una doctor. consulta. ¿Sí? La bolsa mayor no solo se mide en el primer trimestre del No, embarazo y el lila es en el segundo y en el tercero. no, Así dieron a entender. correcto. Tal vez maneja algún protocolo, ¿no? Se basan en algo, pero no, en realidad el mayor bolsón y el lila es totalmente aprobado y creados para ser estudiados en cualquier etapa del embarazo. No, no es solo en el primer trimestre o solo segundo trimestre o tercer trimestre. Ambos métodos está comprobado que son totalmente para ser utilizados en el momento, en cualquier etapa del embarazo, ¿no? Lógicamente, en el primer trimestre, doctores, en el primer trimestre, estudiar el líquido amniótico, más lo estudiamos segundo y tercer trimestre, ¿no? En el primer trimestre hay otro método para poder hablar el oligohidramios del primer trimestre, que es cuando comparamos el tamaño del embrión, ¿no? Con el volumen, el diámetro medio del saco gestacional, ¿no? Ese es otro método para poder evaluar el líquido amniótico en el primer trimestre, bien inicial con embrión visible. Pero el lila y bolsón y mayor bolsón se lo pueden utilizar indiferentemente uno o el otro o ambos, ¿no? O ambos. Está bien, doctor. Entonces, Gracias. perfecto. Buena pregunta, doctores. Muchos pueden ver, muchos trabajos actuales han demostrado eso. Con respecto al sexo, autores, sabemos que la señal de la tortuga es masculino y la señal de la hamburguesa es femenino, ¿no? El caparazón de la tortuga sería la bolsa escrotal y la cabeza de la tortuga es el pene. Eso es lo que buscamos para ver que es masculino. En cambio, la señal de la hamburguesa, las tres líneas hiperecogénicas, pan, carne, pan, nos hablan de femenino. Tener mucho cuidado de no confundir el cordón umbilical y decir que es masculino, pero era el cordón umbilical lo que veían que sobresalía entre las piernas del feto, ¿no? O el cordón umbilical, doctores, si vieron, también se ve como tres líneas hiperecogénicas el cordón umbilical cuando está entrando al abdomen. Cuidado con confundir esas tres líneas del cordón umbilical, que son las tres líneas del genital del feto, y decir que es femenino y en realidad era masculino, ¿no? Por eso a veces hay errores al dar el sexo, ¿no? Pregunta de examen de grado. ¿A partir de qué etapa del embarazo se puede diagnosticar el sexo? ¿Quién responde? ¿A partir de cuántas semanas? A partir de, o sea, se puede dar a las 26, 28 o 30 semanas, no hay problema, pero ¿a partir de cuánto? 18 es lo correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo que a partir de las 18 semanas realmente sería bueno que la pareja, la mamá, sea un poco paciente y espere a partir de las 8 semanas para tener mayor precisión en determinar el sexo. Pero en realidad la literatura, autores, habla que a partir de las 16 semanas ya se puede dar el sexo, y es correcto, ya se puede ver el sexo a partir de las 16 semanas, solo que si no hay mucha experiencia por parte del operador, ¿no? Si todavía no hay mucha experiencia, hay mayor riesgo de confundir el cordón, ¿no? Con un masculino o un femenino, ya que el cordón puede ser confundido tanto como el pene o como las tres líneas de la hamburguesa. Por eso es bueno, doctores, cuando ven el genital, colocar el Doppler. Si yo veo las tres líneas, como veo en esta imagen, coloco el Doppler y veo flujo entrando por esas tres líneas, eso es cordón, eso no es genital. O si veo que parece el pene, coloco y tiene flujo al Doppler, bueno, eso es cordón. Entonces el genital no presentaría esta imagen al Doppler. Los doctores les pueden mostrar imágenes así, ustedes y le preguntan qué sexo daría usted, tantos. Y como último tema, doctores, no son preguntas frecuentes de examen de grado. Alguna vez entraron, por eso no podemos dejar de tocar ese tema, que se trata de embarazo gemelar. No suele ser, en los exámenes de grado que yo he estado últimamente en este año he estado en varios exámenes de grado virtuales, ¿no? Porque presenciales
También mi persona ha estado, pero no, por cuestión de tiempo, no muchos. No sé, un gemelar se pregunta sobre todo a la suerte, ¿no? No suele ser una pregunta muy frecuente, gemelar, pero puede tocarle a cualquiera de ustedes. Por eso vamos a hablar un poco de embarazo gemelar. El embarazo gemelar, doctores, lo vamos a dividir en disigótico y monocigótico, ¿no? ¿De qué trata el embarazo gemelar disigótico? Es cuando dos espermatozoides fecundan dos óvulos. Entonces, embarazo gemelar disigótico va a presentar dos bolsas, dos fetos, dos placentas. Los fetos pueden ser de sexos diferentes, no parecerse, ser de sexos diferentes, ¿no? El embarazo gemelar disigótico. Y está el embarazo gemelar monocigótico, que es cuando solo un espermatozoide fecunda un solo óvulo y posteriormente hay una división en dos huevos o cigotos, ¿no? Entonces, ese es el monocigótico. Esa división, ¿no?, de los embarazos gemelares monocigóticos se puede dar en diferentes días. Por ejemplo, si esa división del monocigótico, ¿no?, en dos embriones se da entre el primero al cuarto día, entonces Doctor, se cortó. Doctor, se cortó. Cortó su audio. Doctor. es embarazo. Ahora, doctores, nuevamente. Desde la división Sí, de pero los no se días. escuchó la explicación nada. ¿Desde dónde, doctores? ¿Dónde se cortó el audio? De Desde cuando la cambió división esta diapositiva. Perfecto. Entonces, como dijimos en la anterior diapositiva, ¿no? El disigótico, dos espermas, dos óvulos, ¿no? Todo es autónomo, dos bolsas, dos placentas, hasta los fetos pueden ser de diferentes sexos. En cambio, el gemelar monocigótico es un esperma y un óvulo. Y posteriormente ese huevo cigoto se va a dividir en dos embriones, ¿no? Ahora, depende cuándo se dé esa división, las características que va a tener ese embarazo gemelar. En el embarazo gemelar monocigótico, los fetos siempre van a ser del mismo sexo. Cuando esa división del embarazo gemelar monocigótico se da entre el primero al cuarto día, ese embarazo va a tener dos placentas, dos bolsas, y los fetos son del mismo sexo, lógicamente. Entonces, todo autónomo, dos placentas, dos bolsas. Bien, por eso va a ser un embarazo dicoriónico diamniótico. Dicoriónico, dos placentas, diamniótico, dos bolsas. Si esa división del embarazo monocigótico se da entre el cuarto y el octavo día, ese embarazo va a tener una sola placenta, pero dos bolsas. Por eso va a ser un embarazo monocoriónico diamniótico. Una sola placenta comparten esos dos fetos que cada uno tiene su propia bolsa, dos bolsas. Si esa división se da entre el 9º al 12º día, entonces comparten todo, va a haber una sola placenta y una sola bolsa, que ese es el embarazo monocoriónico monoamniótico. Y si esa división se da después de los 12 días, es lo que es la gemelaridad imperfecta, son los siameses, entonces están unidos los fetos. Entonces, eso, doctores, eso para clasificar el tipo de embarazo gemelar, si es dicoriónico, diamniónico, si es monocoriónico, diamniótico, o si es monocoriónico, monoamniótico, ¿no? Sabemos que el embarazo gemelar, bueno, algunas mamás, algunas mujeres desean tener gemelos y perfecto, varias personas desean tener gemelos, ¿no? Pero sabemos que no es una buena noticia para el obstetra. Para el obstetra, un embarazo gemelar es sinónimo de problema, pues tiende a tener mayor complicaciones que un embarazo normal. De los embarazos gemelares, el mejor, el que uno deseara tener, que tiene menos complicaciones, es el dicoriónico diamniótico, dos placentas, dos bolsas.
el que tiene mayor riesgo de complicaciones y es un embarazo de alto riesgo y dolor de cabeza para el obstetra es el mono, ese es el más peligroso, el mono crónico, mono amniótico, porque comparten una misma placenta y comparten una misma bolsa, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos determinar. Primero, si esa paciente tiene un embarazo gemelar. Luego que determinamos que esa paciente tiene un embarazo gemelar, determinar qué tipo de embarazo gemelar tiene, dicoriónico diamniótico, monocoriónico diamniótico o monocoriónico monoamniótico, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, doctores. Acá tenemos un embarazo dicoriónico diamniótico, ¿no? Vemos totalmente dos sacos gestacionales totalmente separados. Este embarazo va a tener, por ende, dos placentas propias, son dos sacos gestacionales propios, individuales. Va a tener dos membranas, dos placentas, dos membranas, ¿no? El embarazo, como dijimos, dicoriónico diamniótico, doctores, ¿qué señal es la que va a producir para que yo diagnostique ese tipo de generalidad? Es que la membrana que separa a un embrión del otro embrión es una membrana gruesa, ¿no? Una membrana que mide mayor a 2 milímetros. Y aparte, esa membrana, cuando llega a la placenta, esa membrana termina en una forma triangular, parecida a esta letra lambda, ¿no? Del griego. Por eso decimos la señal de lambda. Cuando está presente la señal de lambda, el embarazo sería dos placentas y dos bolsas, ¿no? Dicoriónico, diamniótico, ¿no? La placenta la membrana que separa un embrión del otro es gruesa, mayor a 2 milímetros, y vemos la señal de lambda. Al llegar a la placenta, la membrana termina en forma triangular. Es un embarazo dicoriónico diamniótico, listo, tipo de embarazo, el mejor embarazo gemelar, ¿no? En cambio, el embarazo monocoriónico diamniótico significa que hay una sola placenta, pero hay dos bolsas, monocoriónico diamniótico. En ese caso se va a dar la señal, esa membrana que separa a un feto del otro es delgada, menor a 2 milímetros. Y entra directo a la placenta, no hay esa imagen triangular de lambda. Por eso se asemeja que eso es hace una letra T cuando entra esa membrana con la placenta, es una letra T, la señal de T. La señal de T, acá podemos ver, ¿no? Esta membrana delgada que separa un feto del otro, un embrión del otro, ingresa directamente recto y fina a la placenta, la señal de T. Es un embarazo, doctores, monocoriónico, una placenta diamniótico, dos bolsas. Y esa membrana es fina, menor a 2 milímetros. Acá no sé si les da para ver la imagen. Acá hay una membrana bien fina, ¿no? Que entra directo a la placenta, la señal de T. Entonces, es un embarazo monocoriónico, una sola placenta, diamniótico, dos bolsas. Acá vemos la diferencia, doctores, la señal de T de un monocoriónico diamniótico de la señal de lambda, un dicoriónico diamniótico. Pues se pregunta examen. Y luego tenemos el embarazo monocoriónico monoamniótico. Acá comparten todo. Y este es el embarazo más peligroso. Acá hay una sola placenta y una sola bolsa. Generalmente lo que suele pasar, una de las complicaciones menos queridas y que suele pasar, doctores, es que como comparten una misma placenta, ¿no? Uno de esos fetos suele ser el receptor, o sea, el que come más, el que chupa mayor sangre de la placenta y deja poca sangre para el otro feto, que ese es el donador, el otro es el receptor. Entonces, este feto donador va a estar desnutrido, más pequeño que el otro, va a haber restricción de crecimiento, desnutrición. ¿Por qué? Porque absorbe poca sangre, el otro es el tragón, el que se lleva la mayor cantidad de sangre de la placenta. A eso se llama el síndrome de transfusión feto-fetal. Peligroso. ¿Por qué? Porque este feto, el donador, va a morir por inanición, ¿no? Por desnutrición. Y si eso avanza, sigue avanzando y no se trata, ¿no?
Y este otro feto que come harto, y ucha, este sí come harto, va a estar bien, no, este va a morir por insuficiencia cardíaca si sigue la complicación, ¿no? Lo que llamamos síndrome, una de las peores complicaciones que se puede dar en el monocoriónico, monoamniótico, ¿no? Por si acaso, en el examen de grado, doctores, no digan mono, eso es una mnemotécnica para resumir, díganlo completo, monocoriónico, monoamniótico, ¿no? Una de las principales complicaciones es el síndrome de transfusión feto-fetal, ¿no? Que eso, uno muere por falta de hambre, por falta de comida, el otro muere por exceso de comida, por insuficiencia cardíaca, ¿no? Si no se trata a tiempo, lo que se suele hacer a veces, lógicamente, en países bien desarrollados, en hospitales de alto nivel, cauterizar con láser esos vasos que comparten uno con el otro para evitar eso, ¿no? Que es procedimientos invasivos, ¿no? Acá podemos ver ecográficamente, doctores, que acá tenemos la cavidad amniótica, tenemos dos fetos o dos embriones y no hay ninguna membrana separando a uno del otro. Si no hay membrana, es monocoriónico, monoamniótico. Acá lo mismo, vemos una sola saco membrana amniótica, dos vesículas vitelinas, ¿no? Entonces es mono. Perfecto. Esto, doctores, para determinar con respecto a un embarazo, qué tipo de embarazo gemelo, ¿no? Y Se volvió a cortar, doctor. ¿Me escuchan ahora, doctores? Ahora sí logran escucharme. Sí, doctor. Bueno, eso es lo importante con respecto al tema de gemelar, ¿no? Definir el tipo de embarazo gemelar. De ahí en adelante la ecografía es lo mismo. Si es primer trimestre, hacemos lo que se hace en el primer trimestre. Si es segundo trimestre, hacemos lo que se hace en el segundo trimestre, ¿no? Entonces, eso es importante, doctores, tomar en cuenta. Y puede ser pregunta, tal vez a alguien le toca gemelar, ¿no? Embarazo gemelar. Con esto, doctores, finalizaríamos los temas de ecografía ginecobstétrica, ¿no? Hemos visto los principales temas de los que más comúnmente se ve el día a día de ginecología y obstetricia, y principalmente las preguntas que se realizan en los exámenes de grado son de las preguntas más importantes, ¿no? Como les dije en la primera clase, el jurado no hace preguntas rebuscadas, ¿no? No hace preguntas rebuscadas. ¿Quién forma la imagen en gaviota? ¿O quién va a formar la imagen de Mickey Mouse en el hígado? No, hace preguntas lo más importante. A ver, doctor, ¿cuál es el valor normal del mayor bolsón? ¿Cuál es el valor normal del lila? Mire esa ecografía de ese feto. ¿Qué le parece? ¿Tiene hueso nasal? ¿No tiene hueso nasal? ¿Cuáles son marcadores de aneuploidías? A ver, ¿cuáles son las características ecográficas de una adenomiosis uterina? ¿Cuál es la mejor etapa del endometrio para estudiar los pólipos endometriales? O sea, lo principal, doctores, ¿no? De esa forma tienen que estudiar lo principal, ¿no? Eso, doctores, con esto damos concluido los temas programados para el curso de capacitación. Espero que haya servido, doctores, de una buena ayuda a memoria, que haya dado para entender los temas, tal vez se haya podido aclarar alguna duda que haya quedado, o recordar a los que en mucho tiempo no han estado tocando el tema de ecografía, ¿no? Y eso, doctores, recomendarles repasar, estudiar. En este momento les voy a pasar las diapositivas, se las paso hoy mismo porque mañana es sábado, domingo y lunes ya es su examen de grado. Hoy mismo se las paso para que repasen hoy si gustan, o hoy o mañana o pasado, fin de semana. Y doctores, eso, estudien, repasen todos los temas que hemos visto y aparte de eso ensayen cómo describir alguna patología en el informe ecográfico, ¿no? Cómo describir alguna patología de abdomen, ¿no? Riñón, vesícula, en un informe, la parte descriptiva y la parte conclusiva, ¿no? No sé si alguien quiere aportar algo, doctores, argumentar algo antes de finalizar. Sí, doctor, disculpe,
Ayer nos dijo que nos iba a pasar unas diapositivas sobre las medidas normales de los órganos. Exacto, y gracias por hacerme acuerdo, doctora. En este momento, incluso, no cortemos, doctores, no cortemos, más vale asegurarnos, ¿no? Y yo sé que igual que yo ya me conozco por cuestiones de tiempo, a veces se me pasa algo. No, entonces en este momento voy a enviarles, ustedes van a confirmarme que les llegó las diapositivas de ginecobstetricia y la de las medidas para que nos vayamos tranquilos y yo también me vaya tranquilo que se enviaron y no nos tardemos porque está cerca su examen de grado. Esperen un segundito, estoy cargando. Doctor, ¿Aló? Sí, escuchamos. doctor, buenas noches. Una consulta, en sí una duda. En el caso del informe ecográfico en el diagnóstico, nosotros no podemos dar certeza del diagnóstico, ¿verdad? ¿Algún Sí. consejo? ¿Cómo podríamos, en qué palabras podríamos mencionar un mioma o un ovario poliquístico? ¿Algunos ejemplos? ¿Podría facilitarnos, por favor? Perfecto. Por ese motivo, en el informe ecográfico no está como diagnóstico. Siempre dice hipótesis diagnóstica el título. Debe decir hipótesis diagnóstica. Y nosotros colocamos siempre ecografía. Por ejemplo, comenzar de esta forma, ¿no? Ecografía abdominal o ecografía de abdomen total con hallazgos que podrían corresponder a dos puntos abajo, litiasis vesicular, hepatomegalia. Entonces, con esa frase arriba, estoy diciendo un diagnóstico, el nombre, litiasis vesicular. Estoy diciendo hepatomegalia, o estoy diciendo esteatosis hepática, estoy dando el nombre de un diagnóstico, pero con esa frase estamos diciendo que podría corresponder a eso, ¿no? O, por ejemplo, no, en un pólipo endometrial, digamos, ¿no? No sabemos si puede ser benigno o maligno. Entonces podemos ecografía ginecológica con hallazgos que podrían corresponder a dos puntos, pólipo endometrial de etiología esclarecer. Esa frase de etiología esclarecer es muy buena porque ahí está diciendo, esto es un pólipo endometrial, ahora, ¿qué sea ese pólipo benigno o maligno? Otro es el método el que va a definir. Entonces, eso es importante, doctores, a tomar en cuenta al hacer la hipótesis diagnóstica en el informe. Está bien, doctor, gracias. Disculpe, doctor, ¿podría repetirme a partir de qué edad gestacional puedo utilizar Doppler? Sí, doctor. ¿Para la frecuencia cardíaca? Para igual. Perfecto. En el segundo, a partir del segundo y tercer trimestre, que es arriba de las 12 semanas. Antes, en el primer trimestre, solo utilizar el modo M, ¿no? El modo M. Que sería lo mismo que menor a 12 semanas, solo utilizar el modo M, mayor a 12 semanas, el Doppler espectral, que es primer trimestre, y arriba del segundo y tercer trimestre ya se puede utilizar el Doppler espectral. Ahora sí, doctores, estén atentos a ver a quién le llega al WhatsApp. Son dos grupos diferentes, uno es de Cochabamba, otro es de La Paz. Estoy enviando primero al de, a ver qué grupo es este, Cochabamba. Está cargando, me confirman. Ahora voy a enviar también al de La Paz. Y les voy a enviar también las tablas de las medidas. ¿Llegó, doctores? ¿Me confirma alguien? Cochabamba llegó, doctor. ¿Y La Paz, doctores? ¿Alguien de La Paz que haya llegado? Sí, doctor, pero aún no el de las medidas. Ah, ya, no. Solo mandé las presentaciones de ginecobstetricia, entonces en este momento voy a enviar la tablita, el resumen de las medidas. Y ahora sí envíen uno, La Paz y Cochabamba. ¿Llegó las medidas? Sí, doctor. Perfecto. Ahora sí.
Ahora sí nos vamos tranquilos, doctores. Entonces, doctores, ha sido un placer con mi persona. Espero tal vez nos podamos encontrar más adelante, ¿no? Tal vez algunos recursos que hayan más avanzado la maestría en ecografía. Tal vez en la maestría muchos docentes de Santa Cruz van a la sede de Cochabamba, La Paz. Mi persona ha ido a dar módulos allá, ¿no? Varias veces, casi todos los años en algunos módulos. O tal vez alguno viene a Santa Cruz, ¿no? Le cuento que varios de sus colegas de Cochabamba principalmente, y también, no en tanta cantidad como en Cochabamba, pero también algunos de La Paz vienen acá a Santa Cruz a hacer, por ejemplo, el diplomado en ecografía vascular, el diplomado en ecografía musculoesquelética, ¿no? Vienen todos los, bueno, es una vez al mes, ¿no? O algunos, aunque no lo crean, los programas que también son cada semana, igual vienen todos los sábados de Cochabamba principalmente, o de La Paz. Entonces, doctores, tal vez sería excelente, bueno, si alguna vez tengo otra oportunidad de servirles, tal vez ya sea de forma presencial, ¿no? Que es, lógicamente siempre es mucho mejor. Doctores, los dejo descansar, o que también algunos tal vez van a empezar a estudiar, a repasar, y no se olviden de también estudiar y hacer unos ejercicios de cómo describir un informe ecográfico. Con esto, doctores, hasta una próxima ocasión. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.